Bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la cuarta clase que vamos a dar en esta serie que estuvimos viendo. Estábamos comparando la historia del final de Israel con lo que esperamos que sea el tiempo del fin en nuestra generación. Y esta es la parte 4. La clase de hoy tiene más, es como una reflexión de lo que estuvimos viendo y es más para invitar a pensar y digerir los conceptos que estuvimos analizando y estudiando las últimas semanas. Hay bastante para leer, casi un capítulo entero y algunas citas complementarias, así que voy a ir pidiendo voluntarios para que me ayuden con la lectura, mientras de ratos voy a ir explicando y de ratos voy a invitar voluntarios que me den una mano para aliviar la lectura. Bueno, vamos a leer esta cita para empezar. Le vamos a pedir a Eduardo si la puede leer. Eduardo Bayone, ¿puedes leerla, por favor? Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó el antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad, los mensajeros de los ángeles primero, segundo y tercero, le ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en la sagrada proximidad a sí. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Muchas gracias. Esta cita es tomada de Consejos para la Iglesia. Y es muy interesante porque apoya el concepto que estuvimos estudiando las últimas semanas y nos hace un paralelismo entre Israel y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta cita fue escrita en 1868, después de la fundación de la Iglesia. Entonces, vemos que como llamó a su iglesia, en este tiempo así también el antiguo Israel. ¿Por qué? Tenían una función de iluminar. Y la forma en que los separa es una forma mediante los mensajes angélicos, ¿no? Que esto fue el movimiento milerita. Le dio su ley a Israel y al Israel moderno le dio la profecía. Acá tenemos el cuadrito que estuvimos estudiando del paralelismo, ¿no? Del cautiverio, uno era literal, el otro era ideológico, cómo las historias alfa fracasan porque no logran lograr su objetivo para el plan que Dios tenía para ellos, y cómo la historia omega es la historia que concluye lo que la historia alfa no pudo lograr, previo al final del pacto con ese grupo. Entonces nosotros habíamos establecido que la iglesia adventista es el Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a estudiar algunas citas más. Esta es la cita que nos va a ayudar a entender la parábola que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar la misma parábola que veníamos viendo, la historia de Israel antiguo, pero esta cita es la que nos da una llave, nos muestra la importancia. La voy a leer yo, porque me parece que es muy relevante y le quiero dar énfasis, y después les voy pidiendo yo a ustedes para que me ayuden con la lectura en las siguientes. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias, no lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. ¿Qué nos dice Elena? No entendemos el tiempo en el que vivimos, ni siquiera un poco, y tampoco lo aceptamos. Ella está realmente muy preocupada porque tenemos algo muy grande que hacer frente y ve que no hay preparación suficiente. Y nos menciona
que Dios a ella le mostró muchas veces, repetidas veces, como ejemplo para lo que le acontece a la iglesia previo a la segunda venida, el ejemplo del pueblo de Israel antes de la primera venida. Entonces, compara ese tiempo. Me fue mostrada vez tras vez, como ilustración, cómo estaba Israel, para saber cómo va a estar Israel antes de la segunda venida. Y cómo Dios cegaba las mentes de los judíos, y así también en nuestra época. Esta cita quiero que la tengan en mente durante todo el estudio que vamos a hacer. Y si es necesario, volvemos y la repasamos de vuelta. Vamos con algunos extractos de palabras de vida del gran maestro. Vamos a pedirle a Esteban si me ayuda a leer estas dos citas. Leo. ¿Se escucha? Sí. Las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel encierran una solemne amonestación para la iglesia actual y sus dirigentes. De Israel dijo el Señor: escribíle las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas ajenas. Y el Señor de los sacerdotes y maestros: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Perdón, y él declaró de los sacerdotes y maestros: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿No se hará caso de las reprensiones de Dios? ¿No se aprovecharán las oportunidades de servir? ¿Impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad de las costumbres y tradiciones humanas, que los profesos seguidores de Cristo les sirvan? ¿Rechazarán la palabra de Dios como los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Delante de nosotros está el resultado del pecado de Israel. ¿Aceptará la amonestación la Iglesia de Dios hoy día? Gracias, Esteban. Entonces, las palabras que fueron dirigidas al Israel antiguo nos amonestan a nosotros como iglesia actual, a nosotros como iglesia y a nuestros dirigentes. Y Elena resalta al final, dice, vemos lo que sucedió con ellos. ¿Vamos a tomar nosotros decisiones diferentes o vamos a seguir el mismo curso de acción? Porque ya sabemos las consecuencias. Esta cita solo voy a leer un pedacito de la primera parte. Como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a Dios apartándose de la luz y descuidando sus deberes, y abusando del alto y exaltado privilegio de ser de un carácter peculiar y santo. Bueno, el objetivo del cuerpo, digamos, la parte grande del estudio de hoy, va a ser basada en el primer capítulo del libro que escribió Elena de White, que es Hechos de los Apóstoles, y se llama, en español por lo menos, no sé si es el mismo título en inglés, me olvidé de fijarme, El propósito de Dios para su iglesia. Así que, sí. Quería preguntarte esa cita de palabras de vida del gran maestro. ¿Sabes en qué momento fue escrita? No, palabras de gran maestro, no sé en qué año fue escrito el libro. Ok, está, 245. ¿Vos querés el código? No, quería saber en qué momento fue escrita, pero con el código capaz la puedo rastrear. Ok, bueno. Bueno, vamos más o menos puse en este PowerPoint cerca del título, dejé algunos párrafos afuera porque si no iba a ser muy largo. Voy a apagar mejor el audio. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Se te anda entrecortando un poquito. ¿Bien? A veces un poco entrecortado. ¿Ahora? Ahí se escucha bien. Bueno, voy a sacarme los auriculares. Ahí está mejor. Bueno. ¿Algún voluntario para leer el primer párrafo de este capítulo que vamos a estudiar hoy? Leo yo. Bueno. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio del mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas
a su luz admirable, han de revelar su gloria. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la Iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos. El despliegue final, el despliegue final y el pleno del amor de Dios. Gracias, Toto. Bueno, acá Elena nos dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para salvación y que está compuesta por miembros que son personas que salieron de las tinieblas a la luz y que ahora tienen un trabajo. Si leemos críticamente esto, lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos ¿a qué se refiere Elena? Porque si yo encuentro la cita quizás colgada por ahí en Facebook, puedo darle una interpretación que no es válida, ¿no? Entonces, si pensamos en la serie El Gran Conflicto que Elena escribió, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos, ¿en qué punto de esta historia que ella nos está contando, de cómo se desenvuelve la historia acá en la Tierra, ella hace esta declaración? Primitiva, ¿verdad? Ella dice que los miembros estos fueron llamados de tinieblas a luz. Me gustaría leerles Lucas, primer capítulo, versículos 78 y 79, que está hablando Zacarías en la porción. Dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con el que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Zacarías acá nos dice de que el pueblo de Israel estaba en un momento de tinieblas y que Cristo vino a resplandecer en esas tinieblas. Vamos a Juan capítulo 1, vamos a leer solamente quizás los 3 versículos del principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y capítulo 3, 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces tenemos acá que Lucas y Juan nos dicen, Lucas y Zacarías y Juan nos dicen de que Cristo vino a resplandecer en un momento de oscuridad. Entonces, si nosotros pensamos, ¿en qué momento de la historia escribe Elena con respecto a la iglesia siendo compuesta por miembros que salieron desde las tinieblas a la luz? Más o menos se refiere a esta etapa, ¿no?, de la historia. ¿Alguien que me ayude leyendo esta diapositiva? Leo. Graciela. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado.
También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Muchas gracias, Graciela. De Bueno, nada. vemos acá que Juan el Bautista estaba predicándole al pueblo de Israel. Este pueblo estaba en pacto con Dios, estas personas estaban circuncidadas y ellos se creían salvos. Sin embargo, ¿qué propuesta les hace Juan? Les dice, ustedes son una generación de víboras, son de la simiente de la serpiente. Ustedes creen que son parte del reino de Dios, pero son parte del reino de Satanás. Ustedes se tienen que arrepentir, tienen que dejar sus pecados. Y no me hablen de genealogía, porque viene un juicio, ¿no? El árbol que no da un fruto va a ser cortado. Esto continúa hablando de qué experiencia tenía Juan el Bautista cuando predicaba. Raimundo, ¿querés leer vos? Que vos también querías leer. Ok. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Muchas gracias. Bueno, esta es la experiencia de Juan el Bautista. Él estaba desesperado y triste porque veía que el pueblo estaba engañado, estaba pecando, no tenía arrepentimiento y era muy malo el pueblo. Entonces él lo que quería era sacudirlos y despertarlos para que ellos puedan obtener salvación. Vamos a ver cómo Elena usa, describiendo al pueblo de Israel y a los fariseos, características de la Odisea. Y vamos a ver que esto no es una casualidad, sino es algo hecho a propósito, para que nosotros podamos hacer estas conexiones e ir entendiendo algunas cosas. Esta porción es sacada del discurso maestro de Jesucristo, de la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. En tiempos de Cristo, los dirigentes religiosos del pueblo se consideraban ricos en tesoros espirituales. La oración del fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, expresaba el sentimiento de su clase, y en gran parte de la nación entera. Sin embargo, en la multitud que rodeaba a Jesús, había algunos que sentían su pobreza espiritual. Cuando el poder divino de Cristo se reveló en la pesca milagrosa, Pedro se echó a los pies del Salvador exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así también en la muchedumbre congregada en el monte, había individuos acerca de cada uno de los cuales se podía decir que, en presencia de la pureza de Cristo, se sentía desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Anhelaban la gracia de Dios, la cual trae salvación. Lucas 18, 5 y Apocalipsis 3 y Tito 2. Las primeras palabras de Cristo despertaron esperanzas en estas almas y ellas percibieron la bendición de Dios en su propia vida. Vamos a ver una comparación acá. Hablando de la Odisea, ¿no? Vemos que acá Elena ata la condición laodicense con cómo se consideraba el pueblo judío en ese tiempo. Ellos consideraban que podían ver bien, que eran ricos, que tenían vestiduras, pero en realidad eran desventurados, miserables, pobres y ciegos, como los laodicenses. Vamos a comparar Apocalipsis 3 con Mateo 23. Apocalipsis 3 es el mensaje a la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
y Mateo 23. Acá vemos esto, son palabras de Jesús que él le dice a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vemos acá que la Odisea en realidad está muerta, ¿no? No tiene vida, pero porque ella hace una profesión de vida, termina siendo tibia. No porque realmente sea tibia, porque es fría como un cadáver. Pero como ella pretende ser caliente, es esta conjunción lo que hace que sea como tibia. Lo mismo los fariseos. Ellos por afuera se hacían los que tenían vida espiritual, pero por dentro estaban muertos. Todo el pueblo de Israel en la época de Cristo era pobre y miserable. Había solo dos clases de personas dentro de este grupo, o sea, todos tenían la misma condición de pobreza espiritual, pero algunos se sentían ricos y desconocían su verdadera condición y consideraban que no necesitaban ayuda. Entonces, no querían la ayuda que Cristo podía proveerles. Y después estaba el otro grupo, como vimos en la cita del discurso maestro, que estas personas sí se sabían a sí mismos pobres y miserables, y daban la bienvenida a la ayuda que Cristo quería ofrecerles para salir de su condición, para poder ser ricos y poder ver y poder estar vestidos. Sigamos con el segundo párrafo o tercer párrafo de nuestro librito Hechos de los Apóstoles. Le voy a pedir a Andy que lea. Ahí voy. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo Jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Isaías 43, 10 al 12, 42, 6 al 7 Gracias, y 8. Entonces vemos acá, que continuamos en nuestro estudio de este capítulo, que Elena aplica esta cita a la iglesia primitiva, que eran testigos de Dios, que Dios escogió, para que ellos sean luz, para que abran los ojos de las personas que no podían ver, que den libertad a las personas que estaban presas y saquen de las tinieblas a las personas, mediante la predicación, ¿no? Siguiente párrafo. Voy a leer yo. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Entonces vemos que la iglesia está constituida por almas fieles, y estas personas son consideradas atalayas, porque dan un testimonio a la generación en la cual ellos viven. Vamos a pedirle a Cande si quiere leer estos párrafos. Sí, ahí leo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que Él lo hubiese previsto.
todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha enseñado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios, y triunfará contra toda oposición. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la Iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la Iglesia es el objeto al cual Dios dedica un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Gracias, Cami. Esta última frase que está subrayada, resaltada con amarillo, quizás la hemos escuchado mucho algunas personas, ¿no? Por débil e imperfecta que parezca, la Iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es importante entender que ella en este capítulo está hablando de la Iglesia primitiva, ¿no? Vamos a saltear esta diapositiva. Vamos a ir a esta otra. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, justo cuando salieron de Egipto, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia. Tenía un propósito. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Mediante las enseñanzas en el servicio de sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Vemos acá que el Evangelio y la profecía son la misma cosa. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron de ellas para sus ventajas, para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto en su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. ¿En qué cayó el pueblo de Israel? En el formalismo. Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de ceremonias. Estaban satisfechos con una religión legal, y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Consideraban cabalmente suficiente su propia justicia, y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo independiente de ellos mismos, sino que la relacionaban con sus propios méritos, debidos a sus buenas obras. La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres. Vamos a comparar estas citas que estuvimos leyendo de Hechos de los Apóstoles con algunas citas del deseo de toda la gente y con algunas citas del conflicto de los siglos que nos hablan de lo mismo. Vamos a pedirle a Caro Dantas si me quiere leer estas citas de El deseo de toda la gente. Sí, Agus. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor
y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Así sucede todavía. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos, para los que adoran en la casa de Dios, acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Cristo en la historia, mientras que se apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación, el que está en los pobres y dolientes que suplican ayuda, en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobio, no es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años. Muchas gracias, Carlos. Vemos Nada. entonces acá que los líderes y los gobernantes y sacerdotes de Israel tenían los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo del Deseo de toda la gente dice que ellos habían estudiado las profecías con orgullo y las interpretaban a su antojo. Son palabras de Elena de White. Y estaban pasando cosas importantes. Todo el cielo estaba pendiente de algunos acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Pero para ellos no pasaba nada. Estaban completamente indiferentes y no se daban cuenta de la importancia de lo que estaban viviendo como nación y como individuos. Elena resalta el hecho de que en el tiempo de Cristo, así como en nuestro tiempo, no es que Cristo o los eventos proféticos son mejores recibidos. En esta porción, esta es sacada del conflicto de los siglos, del capítulo Heraldos de una nueva era. Elena sigue hablando del pueblo judío y de su condición, pero ahora también tienen que ustedes entender que ella está tratando de hablar de los mileritas. Entonces está haciendo esa comparación. Vamos a pedirle a Facu, si quiere leer. Dale, Agus, leo. Los centinelas apostados sobre los muros de Sion deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril cubierta de hojas de Paco, apag tu micrófono. Se desconectó. Se desconectó. ¿Querés seguir, Esteban? ¿Dónde quedó? Jesús vio su iglesia. Hojas de presunción. Déjame ver. Perdí la frase. A la mitad, en la primera Sí, acá está. línea amarilla. Hoja de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe, o sea, lo único que podía hacer aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado, ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Gracias, Esteban. Y gracias, Facu, también. Bueno, acá nos dice Elena que el pueblo de Israel era una iglesia. Era una iglesia que era como una higuera estéril. Tenía muchas hojas, pero no tenía ningún fruto. Y era una iglesia apóstata, que estaba cegada a lo que estaba aconteciendo en la actualidad de ese tiempo. Había muchas profecías y promesas para Israel, pero como ellos no cumplieron las condiciones, tampoco se iban a cumplir las promesas. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de forma, y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido mostrada repetidas veces en la historia de la Iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe,
y obediencia, que correspondan a las bendiciones y a los privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, con los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda la luz que había recibido. Acá está comparando al pueblo de Israel con los líderes de las iglesias protestantes de la época del movimiento millerita, y a los pastores de Belén y los magos de Oriente con las personas como Miller, que eran humildes, Miller y sus asociados que eran humildes, pero ellos buscaban la luz. Volviendo a nuestro libro Hechos de los Apóstoles, vamos a ver qué versículos usa ella acá, Elena, y vamos a tratar de desglosarlos a los versículos. ¿Algún voluntario que quiera leer? Leo, Agus. Bueno, gracias, Clau. Dice, en cuanto a Israel, declara Dios, y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tomado sarmientos de vida extraña? Jeremías 2:21. Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí, dice Oseas 10:1. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Hechos de los Apóstoles 13:3. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Isaías 5:3-7. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, dice Ezequiel. Muchas gracias, Claudia. Bueno, entonces acá Elena usa varios versículos del Antiguo Testamento para mostrar lo que estaba aconteciendo en la época de Cristo. En las clases anteriores habíamos dicho que la historia del movimiento de reforma empezado por Juan el Bautista es una historia que nos puede dar un ejemplo de cómo funciona el zarandeo, cómo es que Dios purifica a su pueblo, ¿no? Y eso nos puede ayudar a corregir algunas ideas o preconceptos que quizás tengamos por tradición y nunca hemos estudiado el tema en profundidad sobre realmente cómo funcionan esos procesos de refinamiento. Y acá vamos a ahondar un poquito, ¿no? No voy a usar todos los versículos que ella menciona, pero sí estaría lindo que después, si ustedes quieren, puedan, por ejemplo, ir a Oseas o ir a Jeremías 2 y buscar más información sobre eso. Vamos a enfocarnos en Isaías 5. Isaías 5 nos cuenta una historia, una parábola. Dios nos dice, yo planté un viñedo y obviamente quería cosechar mis uvas, las estaba esperando, pero me dio uvas feas, me dio uvas ácidas, uvas silvestres. Y yo le di todo al viñedo, lo cuidé, lo podé, lo regué, y sin embargo, no me dio el fruto que yo esperaba. ¿Qué va a pasar con mi viñedo? Va a ser consumido y pisoteado. Estaba en la diapositiva. Vamos ahí, dice, va a ser consumida mi vid, le voy a sacar su vallado, voy a sacarle la cerca, va a ser consumida y va a ser hollada, o sea, pisoteada. Muy interesante esto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en el año 70 es destruido por los ejércitos romanos. Y es muy interesante que estas dos palabras, consumido y pisoteado, son las mismas que se usan para describir a Roma en la profecía de Daniel. Fíjense Daniel 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies. Sabemos que
Estas palabras que usan los distintos profetas y que Elena las pone en ciertos lugares no son coincidencias, son pistas para nuestro estudio. Y esto es muy interesante. Luis se dio cuenta de esta conexión y me la mostró y me encantó a mí, así que la quería compartir con ustedes. Entonces, Israel es un viñedo que no dio los frutos que Dios esperaba. Entonces fue destruido por Roma. Mateo 21. Vemos, esta no la menciona Elena, pero es la misma parábola, Cristo la usa, ¿no? Es una parábola de la viña, pero ahora no se refiere a que el pueblo de Israel hay un componente más. No solamente están el viñador y las uvas, también están los labradores o las personas que estaban siendo pagas, que estaban siendo contratadas para cuidar de la propiedad del dueño. Y ellos tenían que dar los frutos al dueño. Es como que se agrega un elemento. Entonces vemos en la parábola de Mateo 21 que un señor tenía una viña y la alquila, pero después manda todo el tiempo a sus siervos a que por favor ellos le den los frutos que estaban cosechando de su viña. Pero ¿qué hacían los labradores? Eran labradores malos, eran malos administradores y le pegaban a los siervos. Entonces el dueño de la viña se cansó y dijo, voy a mandar a mi hijo, capaz así lo van a respetar. Pero cuando el dueño manda al hijo, ellos traman un plan y piensan, si matamos al heredero, nos quedamos con la viña para siempre. Esta parábola la menciona Jesús después de la segunda purificación del templo. Es ya cuando él ya sabía que lo iban a matar, y los sacerdotes y fariseos se dieron cuenta de que él hablaba de ellos. Entonces, cuando los viñadores que administran mal la viña, lo que Cristo les dice es, el dueño va a sacar la viña de las personas que la administran mal y se la van a dar a personas que la van a administrar bien. Vamos a poner nuevos viñadores. Y vamos a ver qué es eso exactamente lo que Cristo hizo con sus discípulos. Los líderes y gobernantes de Israel no estaban cuidando del pueblo, entonces Cristo elige a los 12 para que cuiden del pueblo. Ellos son los nuevos viñadores. Vamos a ver del deseo de todas las gentes algunas porciones refiriéndose a la ordenación de los discípulos y el llamado que les hace. Dice así, llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros 3 discípulos diciéndoles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados. Hombres a quienes él podía educar para su obra. Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. Esto es sacado de un capítulo que se llama El Llamamiento, y este es sacado de un capítulo que está un poquito más, que está después, que habla de la ordenación de los 12. Elena nos dice que la ordenación de los 12 fue el primer paso en la organización de la iglesia. Vamos a leer del conflicto de los siglos cómo funciona, cómo Dios lleva a cabo su obra. Siempre de la misma manera. Vamos a pedirle a un voluntario que lea esto. Leo, soy Claudia. Dale, Clau, gracias. En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la Iglesia se nota el mismo plan divino que en la de quienes la establecieron. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los hombres que gozaban de reputación y de riquezas, y estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como caudillos del pueblo. Eran tan orgullosos y tenían tanta confianza en la superioridad de que se jactaban, que no hubieran podido amoldarse a simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue en los indoctos y rudos pescadores de Galilea a quienes dirigió él su llamamiento. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Estos sí que eran humildes y dóciles. Cuanto menos habían sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo,
tanto más fácil era para Cristo instruirlos y educarlos para su servicio. Otro tanto sucedió cuando la Reforma. Los principales reformadores eran hombres de humilde condición y más ajenos que sus coetáneos a todo sentimiento de orgullo de casta, así como a la influencia del fanatismo clerical. El plan de Dios es valerse de instrumentos humildes para la realización de grandes fines. La gloria no se tributa entonces a los hombres, sino a aquel que obra por medio de ellos el querer y el hacer, según su según su Buena buena voluntad. voluntad. Muchas gracias, Clau. Entonces acá, Elena, esto es muy interesante, porque en esta cita del conflicto de los siglos ella nos menciona 3 etapas y las combina todas para darnos el mismo ejemplo. Nos habla de la época de Cristo, cuando él eligió a pescadores y que eran humildes y que no tenían nada que ver con el liderazgo. Habla de la época milerita, cuando Dios se valió de campesinos y no de los pastores protestantes que estaban en esa época. Y habla de la época de Lutero, cuando en la Reforma Dios eligió los instrumentos más sencillos. Sabemos que Lutero venía de una familia pobre y muchas de las personas que llevaron a cabo la Reforma protestante eran de las más sencillas. Dice ella que este es el mismo plan divino, que la iglesia fue establecida y que ese mismo plan sigue cada vez que hay que reformar la iglesia. Y nos da 2 ejemplos, la de Lutero y la historia milerita. Esto es muy importante porque si vemos que Dios siempre sigue el mismo plan, tenemos que estar atentos para poder reconocerlo a Dios cuando Él está trabajando. Y por último, también nos mostraba la cita que vimos de Hechos de los Apóstoles, nos hace una conexión con Ezequiel 34. Y acá también vemos otra parábola. Vemos que hay un rebaño que pertenece a Dios. Hay pastores que no cuidan el rebaño y tratan mal a las ovejitas. Hay ovejas que tienen hambre, que tienen la piernita quebrada, están enfermas, y los pastores tienen que cuidarlas. Pero Ezequiel 34 nos dice que esos pastores no estaban cuidando al rebaño, se estaban cuidando a sí mismos. Entonces lo que Dios dice es, yo voy a poner nuevos pastores y voy a cuidar de mis ovejas. Personalmente me voy a hacer cargo de las ovejas que estaban mal. Y si lo comparamos con Mateo 10, versículos 5 y 6, vemos que eso es exactamente lo que hace Cristo cuando envía a los 12. Veamos esto. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos muestra, por contraste, que hay un antes y un después. O sea, había muchas ovejas para buscar. Pero primero había que buscar las ovejas de la casa de Israel. Y después las otras ovejas, que eran los gentiles. Entonces vemos que los discípulos en sí, ellos eran ovejas perdidas. Jesús los rescata. Y una vez que los rescata, los convierte en pastores. En los nuevos pastores, para que cuiden al rebaño que había sido descuidado por los fariseos. Y les dice, vayan y busquen a mis ovejas. Él fundó la iglesia primitiva para cuidar al pueblo que estaba siendo descuidado por sus líderes. Vemos acá la parábola de la viña, que yo les había dicho. Vemos de vuelta, solamente marqué que había unos labradores, pero después la arrendó a otros labradores que sí iban a pagar el fruto a su tiempo. Y esto le está diciendo Cristo a los fariseos. Vamos al versículo 43, que está acá abajo. Dice así, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, se refiere a sí mismo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, tenían al pueblo, porque el pueblo le tenía por profeta. Agustina, ¿Sí? ahí hay una estructura, en el versículo 34, la diapositiva anterior, dice, cuando se acercó el tiempo, envió a sus siervos. Luego en el 36 dice, envió de nuevo a otros siervos. Y en el 37 dice, finalmente les envió a su hijo. O sea que hay 3 llamados, 2 con los siervos y 1 con el hijo.
Y la misma estructura se va a encontrar en la parábola que está en el capítulo 22 de Mateo, que no sé si vas a hacer alusión, la parábola de la fiesta de bodas. Se envía 2 veces a los siervos a buscar a los invitados y la tercera a buscar a todos los que están en las calles y a cuantos halléis. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por compartir. Es verdad, hay 2 llamados. Ahí El dueño manda siervos y después manda al heredero, ¿no? Les da 3 oportunidades. Es interesante porque vemos muy repetida esta estructura de las 3 oportunidades. No es que Dios manda juicio enseguida. Da muchas oportunidades para que las personas que estaban cuidando la viña puedan hacer bien su trabajo. Este es el último párrafo del primer capítulo que estamos viendo hoy. Dice así: los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. Había privilegios y había una obra. Ellos la descuidaron y entonces Dios se las dio a otras personas. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto. Y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Entonces vemos que todas estas parábolas que estuvimos viendo del Antiguo Testamento y del Nuevo ocurren en la época de Cristo. Son todas parábolas que nos hablan de lo que en realidad estaba pasando. Dios estaba haciendo un cambio de liderazgo en su pueblo, en este proceso de zarandeo. ¿Cuáles son nuestras ideas finales para ir concluyendo? La iglesia primitiva, ¿cuándo es fundada? Según lo que vimos hoy. Según lo que estudiamos hoy en las citas. ¿Cuándo fue fundada? ¿Con la elección de los 12? Sí, Claudia, exactamente. En la elección de los 12. Más o menos por acá, ¿no? Entre el bautismo y el año 34. Y el año 31, ¿no? ¿No había acaso una iglesia ya? Porque también nos dice Elena que el pueblo de Israel era una iglesia que estaba en apostasía y que no veía las señales de los tiempos, pero una iglesia al fin, era una higuera que tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Entonces vemos acá que Cristo funda una iglesia, pero ya está el pueblo de Israel también. Esto es interesante, porque ¿cuándo se termina el tiempo de gracia para el pueblo de Israel? En el año 34. Acá se terminan las 70 semanas de Daniel 9. Hasta acá, Dios tenía pacto con el pueblo de Israel. Pero Cristo empieza la iglesia apostólica un poquito antes del cierre de la gracia del pueblo de Israel como tal. Y fue la iglesia apostólica la que terminó de llevar el mensaje a los gentiles, que en realidad el objetivo que Dios tenía inicialmente era que ese trabajo lo haga Israel, que ellos puedan ser una luz para los pueblos paganos, y que los pueblos paganos quieran conocer a Jehová. Pero ellos lo representaron mal, entonces la viña es dada a otras personas. Las ovejas son dadas a nuevos pastores, que son estos 12 discípulos sencillos que eligió Cristo, de los cuales uno sabemos que falló la prueba, entonces quedaron 11 y después llegó Pablo, ¿no? Entonces, esto es un multiple choice. Sobre la iglesia primitiva, Elena nos habla todo el capítulo de la iglesia, pero ¿quién reconocía a este grupo de personas como una iglesia? Y esto es A, B, C, D. Son 4 opciones que tenemos para elegir y responder la pregunta. ¿Será que los dirigentes del pueblo de Israel reconocían a este grupo de personas como una iglesia? ¿O el Estado? ¿Será que el gobierno los reconocía como una iglesia? No. ¿Será que los paganos los reconocían como una iglesia? Eran perseguidos, eran asesinados, eran pobres. La única persona que los reconocía a ellos como una iglesia era Dios y el cielo, ¿no? Por todos los parámetros humanos, este grupo de personas no era una iglesia. Sin embargo, Elena nos habla todo el capítulo de la iglesia y el propósito que Dios tenía de la iglesia, pero se está refiriendo a un movimiento, ¿no? Un movimiento de personas que parecía bastante insignificante en número para la época en la que vivía. Sin embargo, ellos finalmente logran que el nombre de Cristo sea conocido en todo el mundo, en la generación en la que ellos vivían. Ellos logran su cometido.
Vamos a terminar con Mateo 13. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús les responde y les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Esto concluye nuestra reflexión de esta tarde, tratando de entender la historia del Omega de Israel Antiguo como una parábola para lo que va a pasar en nuestra generación, y entendiendo justamente por qué Cristo nos habla en parábolas hasta el día de hoy, y cuál es su objetivo, ¿no? Y me gusta mucho la bienaventuranza que marqué en rojo. Muchos profetas y justos desearon ver lo que pasó en la generación de Cristo, sin duda, pero muchos más, todos esos profetas y todos los apóstoles, desearían estar vivos en la última generación, de la cual habla la Biblia entera, la cual va a concluir la obra en este mundo. Qué privilegio para nosotros poder estar acá, ahora, y tener oportunidades de conocer la voluntad de Dios y de jugar un papel en la historia. ¿Cuántos profetas, cuántos patriarcas, cuántos siervos de Dios del pasado quisieran tener nuestra oportunidad y no la tienen? Y nosotros sí la tenemos. Y es algo que a mí realmente me conmueve y los invito a que puedan meditar en esto durante la semana también. Vamos a dejar abierto para preguntas y respuestas. Agustina.